Imagínate esto. Tú tienes dos hijos, el mayor es un hombre de bien, trabaja, sostiene a su familia, y trata de ser un buen ciudadano. Pero tu hijo menor salió pandillero. Una noche, tu hijo el mayor sale del trabajo y es brutalmente asesinado por otro pandillero, en el otro lado de la ciudad. Como venganza, tu hijo menor sale a buscar a sus amigos para vengarse de la muerte de su hermano. Tu hijo menor toma todas sus armas, se dirige hacia el barrio enemigo y empieza la pelea. Algunos caen muertos, otros caen heridos, pero tu hijo el pequeño salió victorioso y pudo vengar la muerte de su hermano. ¿Quién ganó en esta situación? La respuesta es, nadie ganó. Tú, que eres el padre o la madre de estos hijos, estarás llorando por años y años, lamentándote de la muerte de tu hijo mayor. Mientras tanto tu hijo menor enfrenta una condena en la cárcel de 30 años. El dolor es inexplicable, los ataques de pánico y nervios te entran todo el día, tu salud se deteriora, tus nietos lloran porque nunca volverán a ver a su padre que fue asesinado, y tus otros nietos crecerán sin su padre. El dolor es agonizante. Esto es exactamente lo que ha sucedido con millones de familias a través de los últimos 40 años. Desde Estados Unidos hasta Sudamérica, este cáncer ha destruido millones de hogares y ha desestabilizado naciones completas, como lo hizo con El Salvador. En lo que va del año, las pandillas han asesinado 20 policías y 4 militares. El presidente de la República anunció que se crearán batallones de reacción inmediata contra las pandillas. Es seguro decir que todos estamos hartos de los crímenes que ocurren en nuestros países. Los gobernantes de muchas naciones parecen no querer hacer nada, pero ese no es el caso de Nayib Bukele. Estamos a punto de ganar la guerra contra la pandilla. Este presidente se ha vuelto tendencia en las redes sociales, por todas las medidas que ha tomado para reducir los índices de criminalidad dentro de su territorio, las cuales han demostrado ser efectivas. Sin embargo, esto también hizo que muchas personas lo acusaran de ser alguien inhumano, por el trato que estaban recibiendo los criminales en las prisiones. Llevaron a mi hija el 24 de mayo y desgraciadamente yo no sé nada de ella. Libertad, justicia, que los entreguen vivos. Por ello, se puede decir que la opinión del público en torno a este político está bastante dividida. La verdad es que ha tenido muchos logros que ha impulsado a su país, y también ha cometido errores que casi le cuestan su puesto. Pero, ¿quién es exactamente Nayib Bukele? ¿Cómo llegó hasta la presidencia? ¿Por qué es tan criticado por tantas personas y querido por muchas otras? En este video, vamos a estar profundizando en la historia del presidente Nayib Bukele para comprender cómo ha sido su mandato, así que no te lo vayas a perder en caso de que en algún momento haya un candidato similar a él en tu país. Nayib Bukele nació en San Salvador el 24 de julio de 1981. Es hijo del ingeniero químico Armando Bukele Catán, salvadoreño de origen palestino y de religión musulmana, y de Olga Marina Ortiz, salvadoreña de religión católica. Bukele había comenzado a estudiar Derecho en la Universidad Centroamericana de San Salvador, pero no se graduó para dedicarse desde los 18 años a trabajar en una empresa de su padre. A partir de ese entonces, se dedicó a dirigir las empresas de publicidad de su familia, en las cuales llegó a operar como director-presidente. Estas compañías estuvieron a cargo durante 12 años de manejar la publicidad del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Más adelante, fue presidente de la empresa distribuidora Yamaha Motors El Salvador, la empresa dedicada a la distribución de las motocicletas del mismo nombre en el país. ¿Sigues aquí? ¿Nos haces un favorcito? Ayúdanos a correr este video hasta el final para apoyar este canal. ¿Nos ayudas? En cuanto a su vida personal, Bukele contrajo matrimonio con Gabriela Rodríguez en diciembre de 2014, con quien tiene una relación de más de 10 años. La primera hija de la pareja nació en agosto de 2019, la cual fue nombrada Laila. Las creencias religiosas de Bukele fueron un tema controvertido en la elección presidencial de 2019, sobre todo por la difusión de unas fotografías que lo muestran rezando en una mezquita de la Ciudad de México. Bukele ha declarado públicamente que su familia es católica y que aunque no cree en las religiones, sí cree en Jesús. También ha expresado su oposición al matrimonio entre personas del mismo sexo y el aborto, a excepción de cuando la vida de la madre está en peligro. Como empresario llegó a tener una excelente trayectoria,
pero luego mostró interés hacia el mundo de la política, en el cual logró introducirse rápidamente. Ya para el año 2012 había logrado convertirse en alcalde de Nuevo Cuscatlán. Desde el inicio de su gestión, Bukele marcó grandes diferencias respecto a las administraciones anteriores y a la forma tradicional en la que se ejercía la política en Salvador. Para comenzar, no despidió a ninguno de los trabajadores de la municipalidad, pese a que la mayoría pertenecía a otros partidos políticos. Más bien, les terminó aumentando el sueldo. También centró sus acciones en mejorar el acceso a la educación, por lo que donó su salario como alcalde para el financiamiento de becas universitarias. Y de ese mismo modo, empleó esfuerzos para mejorar la calidad de los servicios de salud, de las viviendas y del agua potable. Y claro, buscó movilizar la economía del municipio al impulsar el turismo local y mejorando la infraestructura pública. Sus esfuerzos por mejorar al municipio fueron muy bien recibidos. Durante el año 2014, fue invitado a la ONU, donde se destacaron distintos programas promovidos por él, como el de las becas universitarias para todos los jóvenes del municipio, o los programas destinados a mejorar las condiciones de las comunidades. También destacaron la entrega mensual de canastas alimentarias para los adultos mayores, y la promoción del emprendimiento femenino a través de una marca de artesanías de Nuevo Cuscatlán, creada para mujeres artesanas. De igual manera, se habló acerca de las obras de infraestructura que estaban mejorando los espacios públicos y conectando aún más el municipio con las grandes ciudades del país. Y por último, se destacó el trabajo de Bukele al alejar a la juventud de la delincuencia, al promover la creación de proyectos científicos y tecnológicos como Esfera PM55. En sus años como alcalde, no dudó en cuestionar las gestiones de los funcionarios de su propio partido político, que estaban encargados de mejorar el acceso al agua o de promover la sostenibilidad del medio ambiente. Incluso criticó la primera gestión presidencial del Frente Farabundo Martí de aquel entonces, la cual tenía a Funes como líder. Bukele reconoció que Funes colocó en el debate el tema de la inversión social, pero que eso no se tradujo en cambios estructurales ni en beneficios reales para la gente. Algunos dirigentes del frente se mostraron escépticos ante las críticas de Bukele, pero eso no le detendría de recibir respaldo para sus próximas contiendas más adelante. De hecho, avanzaría para competir por la alcaldía de San Salvador. Antes de iniciar su campaña para esa nueva gobernanza, Bukele propuso a Michel Sol para continuar al frente de Nuevo Cuscatlán. Sol ganó la elección en 2015, y durante su periodo mantuvo las premisas y los programas sociales implementados por el joven político. Durante ese mismo año, Bukele ganó las elecciones de la alcaldía de San Salvador, en representación de una coalición entre el Frente Farabundo Martí y el Partido Salvadoreño Progresista. Llegó a acumular un total de 89,000 votos, mientras que su principal contendiente de ese entonces, Edwin Zamora, había logrado alcanzar 82,000 votos. Algunos de los programas que llevó a cabo en su gestión fueron una obra por día y la revitalización del centro histórico. También se encargó de la construcción de la Biblioteca Municipal de San Salvador, la creación de la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de Cultura de San Salvador. Ahora bien, la transformación del centro histórico de San Salvador se convirtió en uno de los más importantes proyectos de Bukele. Implementó un plan que comenzó con la reubicación de los vendedores ambulantes, adecuó un edificio para convertirlo en el Mercado Cuscatlán y creó la primera biblioteca municipal de San Salvador. También realizó un acuerdo de cooperación con la entonces Secretaría de Cultura de la Presidencia para restaurar y conservar los monumentos históricos de la capital, los cuales también fueron iluminados. Igualmente remodeló por completo e inauguró la nueva Plaza Gerardo Barrios y el nuevo Parque Lineal. Todo esto fueron cerca de $6 millones invertidos por la alcaldía de San Salvador, dedicados únicamente a la revitalización del centro. Ahora bien, es necesario hablar de la iniciativa llamada Una obra por día. Esencialmente, consistió en establecer la meta de 1,000 proyectos, a ser desarrollados durante toda su administración. Tan solo 3 meses después de haber iniciado su mandato, la comuna capitalina había ejecutado 124 proyectos, con una inversión de $6.5 millones y en beneficio de 134,000 habitantes de la capital. Para enero de 2016, el programa alcanzó los 200 proyectos,
y una inversión acumulada de 9 millones de dólares. Como una forma de transparentar la implementación del programa, el gobierno municipal de Bukele creó una web dedicada a mostrar el progreso del mismo. Pero Bukele no se detendría allí. Buscó posicionarse a nivel internacional para mejorar las condiciones de San Salvador. Firmó un convenio con la alcaldía del municipio de Panamá para compartir experiencias y proyectos en beneficio de ambas capitales. Igualmente realizó un acuerdo con la Liga de Fútbol Profesional de España para promover el deporte en las comunidades más vulnerables y afectadas por la violencia. Otro esfuerzo que hizo para promover sus relaciones internacionales fue tener un encuentro con Muriel Bowser, en Washington, D.C., para implementar proyectos en conjunto. En ese mismo viaje a Estados Unidos, recibió las llaves de la ciudad Gaithersburg en Maryland, y la ciudad denominó el 11 de septiembre como el día del alcalde Nayib Bukele. Todos esos avances en su carrera lo llevarían finalmente a conformar el movimiento Nuevas Ideas durante 2017, el cual buscaba ser un partido político. Recolectó alrededor de 200.000 firmas para que el movimiento pudiese pasar a ser oficialmente un partido. Sin embargo, al ver que podrían prohibirle participar en la candidatura presidencial, tomó la decisión de formar una alianza con el Partido Cambio Democrático, a mediados de junio de 2018. Esto le permitiría competir en la campaña presidencial de 2019. Y aunque las cosas parecían ir bien, hubo un enorme contratiempo. Resulta que el Tribunal Supremo Electoral procedió a eliminar al Partido de Cambio Democrático, por una demanda que aún estaba abierta desde 2015. Todo eso ocurrió tan solo un mes después de que Bukele anunciase su alianza, pero supo cómo solucionar ese inconveniente. Actuó rápido, y logró inscribirse como candidato a presidente de El Salvador con otro partido en junio de 2018, llamado Gran Alianza por la Unidad Nacional. Todo eso nos lleva a la elección presidencial en febrero de 2019, la cual logró ganar Bukele con el 53% del total de votos. Obtuvo la mayoría absoluta sin la necesidad de una segunda vuelta. Este resultado marcó el fin de 30 años de bipartidismo en el país. Al conocer su triunfo en las elecciones, Bukele dijo que ahora El Salvador estaba listo para empezar a ver hacia el futuro. No obstante, un mes tras haber ganado la presidencia, terminó enfrentando un juicio por calumnias. Por ese motivo, pidió disculpas públicamente a Eugenio Chicas, ex portavoz del gobierno, por acusarle de abusar de una menor de edad y acordó un pago de $50.000. Luego de haber superado ese inconveniente, Nayib Bukele asumió la presidencia en junio de 2019, convirtiéndose en el nuevo presidente de la República de Salvador, durante un periodo que finalizará en junio de 2024. Los inicios de su gobierno tuvieron algunos sucesos bastante polémicos. A casi un año de su mandato, hubo una grave crisis política en El Salvador. Para comenzar, Bukele había ingresado al Salón Azul de la Asamblea Legislativa, para solicitar la aprobación de un préstamo de $109 millones. Había logrado entrar hasta allí porque tenía el resguardo del Ejército Nacional. Esa exigencia tenía como objetivo mejorar la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, para prepararlas ante el aumento de la delincuencia en el país. Los partidos opositores, tanto de derecha como de izquierda, señalaron el ingreso de las tropas como un intento de autogolpe de Estado. De hecho, esta situación resultó ser tan impactante, que incluso los embajadores de Estados Unidos alzaron su voz, diciendo que lo que había ocurrido era completamente inaceptable, y que fue una violación a la separación de las instituciones democráticas del país. Todo esto tuvo como consecuencia la investigación contra el ministro de Defensa, Francis Merino, y el ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas. Semanas después del suceso, algunos medios llegaron a sugerir que todo fue planificado para desviar la atención de la crisis del agua, que se vivió en San Salvador durante el primer trimestre de 2020. También hubo analistas de dichos medios, que sugirieron que se trató de un intento de golpe de Estado a la Asamblea Legislativa, debido a que ésta se encuentra integrada por una mayoría opositora. Y al igual que el resto del mundo, este país se vio afectado por la pandemia del COVID-19, la cual se desató justamente cuando Bukele aún llevaba poco tiempo en su mandato. En marzo del 2020, el gabinete de Bukele suspendió las actividades de las instituciones educativas públicas y privadas.
También se prohibió la entrada de extranjeros que no fuesen residentes o diplomáticos, e inició la construcción del Hospital El Salvador, el cual serviría para el tratamiento especializado de casos de COVID-19. Tan solo un año después, volvería a surgir otra crisis política en el país. En esta ocasión, la Asamblea Legislativa decidió destituir a los magistrados de la Sala Constitucional y al fiscal general, lo cual fue considerado como otro autogolpe por parte de la oposición y la comunidad internacional. El presidente Bukele defendió lo sucedido, lo que hizo que recibiera muchas críticas, en las que fue acusado de ser quien provocó las decisiones de la Asamblea Legislativa. Ahora, hay algo en particular por lo que Bukele se ha estado haciendo popular últimamente. Se trata de su guerra a las pandillas. Durante finales de marzo de 2022, el índice de homicidios aumentó de forma abrupta en el país. A raíz de eso, Bukele convocó al ministro de Justicia y Seguridad Pública, al ministro de la Defensa Nacional, al director de la Policía Nacional Civil y al director general de centros penales. Bukele solicitó a la Asamblea Legislativa decretar régimen de excepción, tomando como base lo establecido en el artículo 29 de la Constitución de la República. El régimen de excepción fue aprobado la madrugada del domingo 27 de marzo, con 67 votos a favor y entró en vigencia ese mismo día. La Asamblea Legislativa llegó a aprobar la prórroga del régimen de excepción en 6 ocasiones más. Desde la aplicación del régimen de excepción hasta el 28 de septiembre de 2022, se lograron capturar alrededor de 63.000 pandilleros y personas vinculadas a estructuras terroristas. Actualmente se mantienen en las cárceles del sistema penitenciario de El Salvador. Entre ellos, se encuentran 859 cabecillas de las estructuras de la Mara Salvatrucha, además de 10 de los 15 líderes de la pandilla Mara Salvatrucha. A pesar de haber demostrado un alto grado de efectividad, el Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA denunció presuntos casos de tortura cometidos durante el estado de excepción. Asimismo, una nota de la misma institución informó acerca de detenciones arbitrarias, supuestas muertes de detenidos bajo custodia estatal, hacinamiento carcelario y presuntas violaciones de los derechos humanos, sucesos que habrían ocurrido entre finales de marzo y principios de julio de 2022. Aún así, según cifras del Ministerio de Justicia, la guerra contra las pandillas ha permitido incautar $1.19 millones a las estructuras criminales, además de 1.544 armas, 6.27 toneladas de droga y 1.919 vehículos. La Policía Nacional Civil y el Instituto de Medicina Legal confirmaron que el año 2022 se había convertido en el año con menos homicidios en la historia reciente de El Salvador. Hasta el 15 de septiembre se llegaron a contabilizar únicamente 522 casos. Hace no mucho, el 31 de enero de este mismo año, Nayib Bukele, junto a su gabinete de seguridad, presentó el Centro de Confinamiento del Terrorismo. Es un recinto carcelario de máxima seguridad ubicado en el municipio de Tecoluca, en el departamento de San Vicente. Cuenta con una extensión de 1.6 kilómetros cuadrados y capacidad para 40.000 reclusos. El centro penal tiene un edificio para custodios, salas de audiencia, celdas de castigo, fábricas para talleres, control de acceso con escáner de cuerpo completo y escáner para paquetes, además de pabellones para confinamiento de reos. Debido a la crisis financiera mundial generada por el conflicto entre Rusia y Ucrania, Bukele aplicó medidas económicas para reducir el impacto en la economía del país, entre ellas la eliminación de impuestos a la gasolina. Además, se comprometió a castigar a los transportistas que aumenten indebidamente el costo de la tarifa establecida, obligando a estos a devolver ganancias adicionales. Entonces, ya hasta este punto, hemos hablado de muchas cosas que han ocurrido a lo largo de la carrera de Bukele como político, y también hemos hablado de sus logros, pero aún falta profundizar en algo más. ¿Cómo es percibido por el público? Bueno, Bukele es percibido como un político millennial de mucha popularidad, aunque ha sido criticado en ocasiones por no tener posiciones políticas concretas, ni querer participar en debates con otros candidatos a la presidencia. También ha sido criticado por las acusaciones de practicar una especie de populismo antisistema. Es cierto que se identifica como alguien de izquierda radical, pero le han acusado de estar mintiendo.
Dicen que en realidad es de derecha y que por eso está empleando el populismo, las propagandas y la mercadotecnia para confundir a la población. Toda esa discusión se viene intensificando desde el primer momento en el que Bukele señaló de corruptos a los dirigentes de los partidos FMNL y Arena. Bukele también enfrenta críticas por algunas de sus decisiones y declaraciones, especialmente desde organismos internacionales y de derechos humanos, cosa que ya hemos visto un poco con el trato hacia los criminales. Por su parte, Bukele también ha emitido críticas a numerosas personas involucradas en la política. Considera como dictadores a los presidentes de Venezuela, Nicaragua y Honduras. También ha tenido numerosos roces a través de Twitter con congresistas estadounidenses como Norma Torres, diplomáticos como Albio Cires y Anthony Blinken y la embajadora Jane Mains. Criticaron abiertamente acciones del presidente Bukele, pues consideran que socavan la democracia, el Estado de Derecho y la independencia judicial. Bukele ha criticado de igual forma el rompimiento de relaciones con Taiwán para establecerlas con la República Popular China durante 2018. Sin embargo, Bukele fortaleció las relaciones con la República Popular China a partir del 2021, al mismo tiempo que su relación con Estados Unidos se volvió más tensa. Se puede decir que ha sido un presidente que consiguió impulsar a su país y cumplió con muchos de sus objetivos, pero también se ha visto envuelto en numerosas polémicas. Es el primer presidente desde el final de la Guerra Civil que no representa a ninguno de los dos partidos principales que habían gobernado desde 1989, lo que supuso un gran cambio en la nación. Uno de sus mayores logros recientes es la disminución de las tasas de criminalidad, aunque hay quienes sospechan acerca de cómo ha logrado tal hazaña. También ha recibido críticas por parte de organismos de derechos humanos, a causa de las medidas que ha tomado para disminuir la delincuencia en el país, pero han sido bien recibidas por los salvadoreños. De hecho, un 85% percibe positivamente las actividades en el área de seguridad, y el 91% está de acuerdo con las medidas tomadas contra los grupos terroristas, según un informe publicado por la encuestadora Sid Gallup. Pese a esos logros, Bukele es señalado frecuentemente como autoritario, debido a sus estrategias que buscan la concentración de poder, tales como la destitución de los magistrados de la Sala Constitucional y la habilitación de la reelección presidencial, prohibida en la Constitución salvadoreña. Pese a esas objeciones, Bukele ya anunció su intención de participar como candidato en las elecciones presidenciales de 2024. Ya quedará ver cómo será su desempeño de aquí a ese entonces y qué decisión tomará el pueblo salvadoreño. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial. Aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo, no olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Si te gustaría invitarnos una tacita de café, lo puedes hacer usando las instrucciones en la descripción de este video, nos ayudaría mucho a seguir trayéndote mejor contenido. Gracias y un saludo muy grande.